Y sin duda nosotros estamos en una situación en la cual podemos hablar de una correlación de fuerzas diferente entre nuestros pueblos y el imperialismo norteamericano y su peculiar forma de trenzarse con las roscas oligárquicas criollas. Pero en forma simultánea también tenemos que analizar siempre y en todo momento que eso no, digamos, no disminuye la peligrosidad del imperialismo norteamericano y lo más reaccionario y lo peor, sino que siempre vamos a estar en una situación fluida de ofensiva y contraofensiva. Gran parte de la situación que recientemente se ha vivido en Bolivia habla de estas cuestiones. Yo creo que, partiendo de la base que efectivamente en forma simultánea este periodo de la vida de la República inaugura un momento de cambio y una fase de tránsito, no cabe otra cosa que luchar a los efectos de que los mejores componentes del momento de cambio que se inauguró, producto de una larguísima acumulación de fuerzas por parte de nuestro pueblo el 1 de marzo de 2005, se profundice, bajo la convicción que de lo contrario, y a partir de que no hay irreversibilidad en la historia, efectivamente, en la medida en que no se profundice, se pueda, en última instancia, retroceder. Nosotros sostenemos lo siguiente: estamos en una fase de tránsito, sin que esto implique que no, también estamos en una fase de cambio, en función de la siguiente situación. Objetivamente, la presencia de un gobierno de izquierda implica el acceso al timón del Estado de otras fuerzas sociales, de otra representación social distinta a la que históricamente ha gobernado en nuestro país. Por eso existen otros énfasis, otras prioridades, otro esfuerzo desde el timón del Estado, que no es toda la máquina del aparato del Estado, sino solamente el timón, de impulsar una sensibilidad, un programa diferente. Sin embargo, por eso esta es una fase de tránsito, en forma contradictoria y paradójica con esta presencia de otra sensibilidad que representa en última instancia otro arco de fuerzas sociales en el gobierno, en la administración del Estado. Sin embargo, y en forma paradójica con esto, los resortes principales del poder están en las mismas manos de los que históricamente lo detentaron. Desde nuestro punto de vista, esos sectores que detentan el poder hacer, y esto tiene muchas formas de también analizarse desde el punto de vista de las luchas, desde el punto de vista empírico de lo que sucedió, continúan siendo sin duda los sectores dominantes, cada vez más vinculados al capital financiero internacional, a los grandes sectores de las grandes corporaciones transnacionales y a aquellos sectores, digamos, que se benefician de la mundialización del capital, de la apertura comercial indiscriminada, lo que algunos llaman globalización, los propietarios de los grandes medios de comunicación de masas, pero también una élite tecnoburocrática que termina dirigiendo la operatividad, las grandes corporaciones, las empresas, el aparato del Estado, la gerencia, digamos, el alto comando de las fuerzas represivas. Desde nuestro punto de vista, ahí hay una contradicción entre la nueva presencia en la administración, en el timón del aparato del Estado, y quienes efectivamente están detentando el poder hacer durante todos los días. Si analizamos dentro del mismo aparato del Estado, la permeabilidad, la correlación de fuerzas no es idéntica en todos los estamentos del Estado. Esto lo puedo decir yo, porque actúo en el movimiento obrero de masas, en el movimiento sindical. El Parlamento cambia en función de la correlación de fuerzas con la misma periodicidad que el Poder Ejecutivo. Hay un ciclo, digamos, en donde a través del voto universal se van cristalizando fotografías de la correlación de fuerzas en determinado momento. Eso no es acompañado por la estructura gerencial del Estado y no es acompañado, por ejemplo, por el Poder Judicial, por quienes administran el Poder Judicial. Tiene otros ritmos y no es que sea impermeable la relación de fuerzas, pero tiene otros ritmos.
La propiedad de los grandes medios de comunicación de masa, que además tiene una función, que es su lugar en la acumulación en las relaciones de producción y en la rentabilidad de los negocios, coincide con un lugar enormemente importante para reproducir ideología dominante, hegemonía, en un sentido gramsciano, en últimos términos. Los grandes sectores, por ejemplo, de la rosca frigorífica, cada vez más extranjerizada, en este momento por encima de un 40% extranjerizada, etcétera, esa trenza, digamos, son los que en definitiva, en ese complejo, continúan siendo el bloque de poder. Fase de tránsito entonces, en última instancia, porque en esta situación, y a partir de un componente que inaugura el nuevo gobierno, que sin duda inicia un ciclo crítico de mayor profundización democrática en el terreno de las relaciones laborales y lo que decía Agustín desde el punto de vista del funcionamiento de los consejos de salario y su subproducto principal, que no tiene que ver con cuántos puntos de recuperación consigue el trabajador en la negociación colectiva. Hay que saber, no le cambió la vida sustancialmente el consejo de salario a ningún sector de trabajadores. Pero ¿qué es lo central que tiene? Que inaugura ciudadanía desde el punto de vista de que ya las condiciones de trabajo no se definen unilateralmente por parte del patrón, sino que hay un taburete así de 3 patas donde está el gobierno y el Estado, los sectores patronales y los trabajadores, que pueden empezar en última instancia una especie de parlamento por rama de actividad a definir condiciones de trabajo, normativas, mecanismos de la relación, mecanismos de prevención de conflictos, potencialmente relaciones laborales para el desarrollo productivo del país, potencialmente eliminación de los riesgos en los cuales miles y miles de trabajadores trabajan todos los días por la vía de la normativa de seguridad industrial, etc. Inaugura para vastísimos sectores sociales la participación en la cotidianidad de su vida, que en última instancia la democracia, si es que la concebimos, no solamente como el voto cada 5 años, sino como la participación. En este escenario, porque si partimos de si esta tesis es incorrecta sus consecuencias. Aquí no hay otra cosa que 2 caminos en la vida de la República y en la peripecia de todas las luchas. O bien, los sectores del bloque de poder, desalojados de la administración del Estado, pero no del poder hacer de todos los días, reinstalan en el gobierno a sus representantes, que en última instancia son los partidos tradicionales. O bien el movimiento obrero y popular, el conjunto de las organizaciones en todo el complejo sistema de la herencia de la acumulación de fuerzas de décadas, logramos construir un poder democrático, desalojar del poder al bloque dominante, construir un poder de amplísimos sectores en la cotidianidad del ejercicio de todo lo que pasa todos los días, y vamos a un camino en el cual yo aquí tal vez tenga algunas polémicas, que no es el de la naturalización de la alternancia en el ejercicio de la administración del Estado. Se hace una tesis de cuño socialdemócrata que nosotros desde el movimiento obrero no tenemos otra cosa que criticar. Es decir, es correcto para una sociedad que haya una combinación más o menos permanente de gobiernos conservadores al estilo de Margaret Thatcher con gobiernos laboristas al estilo de Tony Blair, porque en uno se maximizará el mercado como muy eficaz asignador de los recursos y eso dará eficiencia a la economía, y en el otro más o menos se redistribuirá. Tiene un problema. En ninguno de estos 2 tipos de gobierno se sale del estrecho marco de las relaciones capitalistas de producción, con lo cual, confieso, nosotros seguimos soñando de poder salir y de construir una sociedad superadora del capitalismo, por más que tengamos que debatir mucho en los tonos y las características concretas de qué sociedad es la que va a superar al capitalismo.